Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Yo por mi parte estoy lista para chismear un poquito, pero de la buena onda, ¿eh? Nada de dramas ni venenos. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, sobre todo a los fans empedernidos de las telenovelas turcas y, por supuesto, de uno de sus galanes más codiciados, Can Yaman. Sí, lo han adivinado. Vamos a desentrañar, o al menos intentarlo, el misterio que rodea su vida amorosa. ¿Por qué Can Yaman, un hombre guapo, exitoso y carismático, parece estar solo? ¿Será que es un alma libre? ¿O hay algún motivo oculto detrás de su soltería? Preparen sus palomitas, porque esto se va a poner interesante. Pero antes de sumergirnos en este mar de especulaciones y teorías, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes de farándula, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre les traeré información fresca, entretenida y sobre todo, con mucho cariño. Así que ya saben, un clic no cuesta nada y me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. A ver, pongámonos en contexto. Can Yaman, para aquellos que no lo conozcan, es un actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo gracias a su talento, su atractivo y su personalidad arrolladora. Lo hemos visto en telenovelas como Erkencikus Dolunay y Bay Jane, por nombrar solo algunas, donde ha demostrado su versatilidad y su capacidad para encantar al público. Su presencia en pantalla es magnética, con esa mirada intensa y esa sonrisa que derrite hasta el iceberg más grande. Y ni hablar de su físico. No me canso de decir que este hombre es una obra de arte. Pero más allá de su carrera profesional, la vida personal de Can Yaman siempre ha sido objeto de interés y especulación. Se le han atribuido varios romances, algunos confirmados, otros solo rumores, pero lo cierto es que a día de hoy, parece que el galán turco sigue estando soltero. Y es aquí donde surge la gran pregunta: ¿por qué? Hay varias teorías que intentan explicar esta situación. Algunas son más lógicas y sensatas, otras más descabelladas y fantasiosas. Vamos a analizarlas una por una sin juzgar ni dar nada por sentado, porque al final, solo Can Yaman sabe la verdad. Y quién sabe, quizás un día nos la revele. Una de las explicaciones más comunes es que Can Yaman está completamente enfocado en su carrera profesional. Y la verdad es que no le faltaría razón. El actor está en un momento álgido de su trayectoria, con proyectos internacionales en puerta, una legión de fans que lo adoran y un potencial enorme por explotar. Su carrera está en ascenso meteórico y parece que no hay quien lo detenga. Lo hemos visto incursionar en diferentes mercados, como el italiano, donde ha tenido un éxito arrollador. Es muy probable que Can Yaman esté priorizando su trabajo y posponiendo, al menos por ahora, la búsqueda del amor. Y no lo culpo. Cuando uno está concentrado en alcanzar sus metas, a veces no queda mucho tiempo ni energía para dedicarse a una relación. Además, una relación exige compromiso, tiempo y dedicación, y quizás Can Yaman siente que no puede ofrecer eso en este momento. Otra teoría, un poco más romántica, es que Can Yaman está esperando a la persona correcta. Quizás el actor tiene una idea muy clara de lo que busca en una pareja y no está dispuesto a conformarse con menos. Quizás esté esperando a esa persona especial que lo entienda, lo apoye y lo ame incondicionalmente, más allá de su fama y su éxito. ¡Ay, qué bonito! Ojalá sea así. Imaginen el cuento de hadas, un galán de telenovela, guapo y exitoso, esperando a su princesa. Sería digno de una telenovela, y de las buenas. Quizás Can Yaman sea un romántico empedernido que cree en el amor verdadero y está dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario para encontrarlo. Pero también hay teorías más pragmáticas. Algunos sugieren que la fama y la vida pública de Can Yaman hacen que sea difícil para él encontrar una pareja estable. Estar constantemente bajo el foco de la atención mediática, lidiar con los paparazzi, los rumores y las críticas, puede ser muy desgastante para una relación. Además, encontrar a alguien que sea capaz de manejar la presión y la exposición pública no es tarea fácil. Imaginen tener a los fotógrafos persiguiéndolos a todas partes, a los periodistas inventando historias y a las redes sociales llenas de comentarios sobre su relación. Sería una pesadilla. Quizás Can Yaman esté buscando a alguien que sea fuerte, segura de sí misma y que no se deje intimidar por la fama.
Y luego, claro, está la teoría del alma libre. Algunos creen que Kanyaman es un espíritu aventurero que disfruta de su independencia y su libertad, y que no está dispuesto a renunciar a ellas por nadie. Quizás el actor prefiere vivir el presente, disfrutar de cada momento y no atarse a compromisos a largo plazo. ¿Quién sabe? Quizás Kanyaman sea un espíritu nómada que necesita explorar el mundo y vivir experiencias nuevas constantemente. Una relación con sus responsabilidades y compromisos podría sentirse como una jaula para un alma tan libre. Ahora bien, aquí viene la parte que confieso, me hace más ruido. Han circulado rumores, y esto hay que tomarlo con pinzas, de que Kanyaman podría ser un poco exigente en sus relaciones. Que tiene ciertos patrones o expectativas que dificultan la convivencia a largo plazo. Pero ojo, estos son solo rumores, chismes de pasillo, así que no podemos tomarlos como verdades absolutas. Además, ¿quién no tiene sus manías y peculiaridades? Todos tenemos nuestros defectillos, ¿o no? Quizás Kanyaman tenga una idea muy clara de lo que quiere en una pareja y no esté dispuesto a ceder en sus exigencias. O quizás simplemente tenga dificultades para comunicarse y expresar sus sentimientos. Lo que sí es cierto es que Kanyaman ha tenido relaciones sentimentales que han terminado siendo muy mediáticas. Su romance con Diletta Leotta, por ejemplo, acaparó titulares durante meses y terminó de forma abrupta y, según algunos, un tanto escandalosa. Madre mía, qué culebrón. Esa relación fue como una montaña rusa, llena de altibajos, rumores y especulaciones. Quizás estas experiencias pasadas hayan influido en la decisión de Kanyaman de mantener un perfil bajo en cuanto a su vida amorosa se refiere. Después de un romance tan expuesto y tumultuoso, es comprensible que quiera tomarse un respiro y ser más cauteloso. Otra posibilidad es que Kanyaman simplemente sea una persona reservada y discreta, que prefiere mantener su vida personal alejada de los focos. No todos los famosos disfrutan de compartir cada detalle de su vida con el público. Algunos prefieren mantener cierta privacidad y proteger su intimidad, y eso es totalmente comprensible y respetable. Quizás Kanyaman sea un hombre que valora su intimidad y prefiere mantener su vida amorosa en secreto, lejos de las miradas indiscretas de los medios y los fans. También existe la posibilidad, y esto es algo que a veces se olvida, de que Kanyaman simplemente no esté interesado en tener una relación en este momento. Quizás esté feliz y satisfecho con su vida tal como es, y no sienta la necesidad de tener una pareja para sentirse completo. Hay muchas personas que prefieren estar solteras y disfrutar de su independencia y libertad, y no hay nada de malo en ello. Además, hay que tener en cuenta que Kanyaman es un hombre muy guapo y atractivo, y eso puede generar muchas confusiones. Es posible que muchas personas se acerquen a él por interés, buscando fama o dinero, y no por un interés genuino en conocerlo como persona. Eso puede hacer que sea difícil para él confiar en los demás y encontrar a alguien que lo quiera por lo que es, y no por lo que representa. En definitiva, mis amores, no hay una respuesta única y definitiva a la pregunta de por qué Kanyaman está solo. La verdad es que pueden ser una combinación de todos estos factores que hemos analizado, o incluso otros que desconocemos. Lo importante es recordar que la vida personal de cada uno es un asunto privado, y que no tenemos derecho a juzgar ni a opinar sobre las decisiones de los demás. Lo que sí podemos hacer es admirar el talento y el carisma de Kanyaman, disfrutar de sus actuaciones y desearle lo mejor en su vida profesional y personal. Y si en algún momento decide compartir con nosotros más detalles sobre su vida amorosa, pues seremos los primeros en celebrarlo con él. Pero hasta entonces, respetemos su intimidad y dejémoslo ser feliz a su manera. Y si decide seguir soltero y disfrutar de su libertad, pues que lo haga. Lo importante es que él sea feliz y esté contento con su vida. Y hablando de ser feliz, ¿ustedes qué opinan? ¿Cuál creen que sea la razón por la que Kanyaman está solo? ¿Creen que esté esperando a la persona correcta? ¿O que esté demasiado enfocado en su carrera? ¿O quizás sea un alma libre que prefiere disfrutar de su independencia? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. ¿Conocen algún rumor jugoso sobre la vida amorosa de Kanyaman? Compártanlo conmigo. Pero recuerden, siempre con respeto y buena onda. Bueno, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este pequeño análisis sobre la vida amorosa de Kanyaman. Como siempre, he intentado ser lo más objetiva y respetuosa posible, basándome en la información que tenemos disponible y evitando caer en especulaciones infundadas.
Me he esforzado por ofrecerles una visión completa y equilibrada de la situación, teniendo en cuenta todas las posibles explicaciones. Recuerden que lo importante es ser felices y disfrutar de la vida, ya sea solos o acompañados. Y si en algún momento encontramos a esa persona especial que nos complementa y nos hace sentir completos, pues bienvenida sea. Pero si no, tampoco pasa nada. Lo importante es querernos a nosotros mismos y disfrutar de nuestra propia compañía. El amor propio es el más importante de todos. Así que ya saben, mis amores, no se obsesionen con la vida amorosa de los demás y concéntrense en ser felices ustedes mismos. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que suba contenido nuevo. Su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy. Les mando un beso enorme y les deseo lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, sean felices y disfruten de la vida. Se les quiere.